Bueno, bienvenidos a la capacitación de uso de las pantallas interactivas OneScreen especializada para ustedes. En el primer paso, para poder utilizar las pantallas interactivas, tenemos que validar que las pantallas se encuentren encendidas o correctamente instaladas. Lo primero que vamos a verificar en el botón. En este caso, el botón nos va a decir el estado de la pantalla. En el botón va a alumbrar rojo en dado caso de que la pantalla reciba corriente pero no se encuentra encendida. En dado caso que el botón no esté alumbrando, quiere decir que no está recibiendo corriente. Por ende, vamos a tener que ir a revisar la conexión del cable y el switch que se encuentre en modo on. Después de verificar esto, ya podemos pasar y visualizar que nuestro botón está en rojo. Oprimimos una sola vez el botón y él va a proceder con el encendido de la pantalla. Listo, ya tenemos nuestra pantalla encendida. Todas nuestras pantallas OneScreen nos vamos a encontrar en el lado derecho de la pantalla que tenemos nuestra área de aplicación. La idea y la configuración con la cual ustedes tienen la pantalla es que entre automáticamente en el sistema operativo de Windows. Vamos a hacer una breve introducción para aquellas pantallas que no entraron en el sistema operativo de Windows y que lo tenemos que hacer de modo manual. Lo primero es que en el apartado derecho vamos a encontrar unas barras de herramientas similares a estas, dependiendo de la versión. Sin embargo, todas nuestras versiones cuentan con la misma o una muy similar barra de herramientas en el lado lateral. Acá en el primer lado vamos a encontrar una opción llamada OPS. Hay unas pantallas las cuales no aparece directamente OPS, sino que aquí aparece Source. Ahí nosotros vamos a oprimir el botón y ahí nos va a decir HMI, PC o OPS. En este caso vamos a seleccionar OPS o PC. Después de que entramos acá, le vamos a dar OK y la pantalla va a entrar a nuestro sistema operativo de Windows. Listo, después de que nuestra pantalla se encuentra en el sistema operativo de Windows, vamos a encontrar el siguiente aplicativo, el cual nos va a permitir utilizar nuestra pantalla en un modo de pizarra. Para nuestras pantallas va a aparecer como Starboard o en algunas otras pantallas va a aparecer como Annotate. Vamos a abrir el aplicativo dándole doble clic en él. Él va a proceder a procesar y ya tenemos nuestro software abierto. Acá en el aplicativo, esta barra de herramientas es totalmente móvil hacia cualquier lado de la pantalla, lo que nos permite poder utilizarla en diferentes aspectos. Acá en nuestra barra de herramientas nosotros vamos a poder agregarle unas herramientas desde acá en nuestro apartado donde aparecen todas las herramientas del software. ¿Cómo vamos a agregarlo? Sencillamente seleccionamos el que queremos agregar y lo deslizamos. De esta manera, ustedes se dan cuenta, nuestra barra de herramientas va creciendo y la vamos a poder utilizar en cualquier lado de la pantalla. Vamos a tener una opción o una herramienta la cual nos permite utilizar nuestro software, nuestro sistema de subrayación en segundo plano. ¿Cómo funciona? Acá en la opción que nosotros tenemos, que es un mouse, lo oprimimos una vez y nos va a quedar una barra de herramientas totalmente flotante. Acá lo que nos va a permitir es que voy a poder seguir utilizando, en este caso, el sistema operativo de Windows y mi barra de herramientas flotantes en dado caso de que yo quiera hacer algún tipo de anotación. Acá tenemos todo lo que nos aparece en nuestro navegador. Entonces, un ejemplo, yo quiero seleccionar lo que dice Wikipedia. Lo que hago es seleccionar la opción de mi puntero y desde acá voy a poder subrayar en segundo plano sobre cualquier contenido que yo esté trabajando. En este caso yo utilicé la opción de lápiz estilo presentación, que lo que me permite este lápiz es que yo hago algún tipo de anotación y lo que yo haya hecho anteriormente se va a borrar cuando haga una nueva anotación, un ejemplo de esta manera. Esto nos va a permitir utilizarlo como en modo de presentación. Les voy comentando un poco de lo básico de lo que es el funcionamiento del software de pizarrón. Ustedes ya lo pueden familiarizar con PDFs, PowerPoint, Excel, cualquier contenido que ustedes tengan preparado para su clase. Acá nuevamente en nuestra parte del software, yo voy a poder desde acá, desde la parte superior, abrir un nuevo documento, guardar mi documento, guardarlo como un estilo de PDF, PowerPoint o en el mismo formato que estoy manejando ahorita, cambiar las visualizaciones de cómo estoy viendo mi pantalla o mi sistema de herramientas de tablero, las diferentes herramientas las cuales yo voy a poder colocar en nuestra barra de herramientas, insertar algún tipo de página, de imagen, digamos que cualquier contenido que yo vea necesario. También tengo la opción de manejarlo con la opción que les comentaba acá al inicio, y es poder utilizarlo como un segundo plano o como un primer plano. Una opción de conferencia, las configuraciones básicas o las preferencias que voy a tener sobre el software y un sistema de ayuda sobre el mismo. Algo importante acá sobre el sistema de herramientas es que desde acá yo voy a poder modificar la herramienta que yo necesite. Un ejemplo, si yo selecciono un lápiz convencional, la pantalla me lo va a detectar como un lápiz convencional.
Si yo quiero que sea multitoque, acá tengo una herramienta que me dice multilápiz, la utilizo acá en mi barra y la selecciono y ya desde acá me va a detectar múltiples toques la pantalla. Otra herramienta con la cual cuenta es que tengo la opción de texto inteligente, entonces vamos a introducirlo en nuestra barra de herramientas para que sea un poco más fácil de visualizar. Texto inteligente lo envío a mi barra de herramientas, lo que hará que si yo selecciono o escribo algún texto, él lo va a transformar en letra totalmente legible. También tengo la opción de figuras inteligentes, que cuando yo haga algún tipo de figura para un estilo de mapa conceptual o algo similar, él lo va a adecuar al formato como más parecido que él tenga. En este caso hice un cuadrado y formar de una manera un poco más organizada. También tenemos la opción de borradores y de insertar cualquier otro tipo de herramienta que yo utilice. Son más de 3000 recursos los que contamos acá, que nos van a permitir en su momento poder manejar nuestra clase de la mejor manera. Ya todo depende de cómo nosotros decidimos guiar nuestra clase en su momento. Acá pues no hay mayor explicación respecto al sistema operativo de Windows. Creo que ya todos ustedes conocen cómo funciona un sistema operativo de Windows. Queríamos mostrarles cómo era el inicio, las herramientas básicas, y ya desde aquí vamos a proceder a manejar sus computadores en dado caso de que lo necesiten. ¿Cómo funciona? Todas nuestras pantallas cuentan con unos puertos HDMI donde ustedes van a poder conectar sus computadores. Esos puertos HDMI, ustedes conectan su computador, conectan un cable llamado touchpad, lo que nos va a permitir controlar nuestros computadores en la pantalla interactiva. Vamos a proceder con el apagado de la pantalla interactiva. Para el apagado de la pantalla interactiva es bastante sencillo. Lo único que tenemos que hacer acá es apagarlo exactamente igual como si fuera un computador. Después de que nosotros veamos que nuestra pantalla se encuentra en estado negro, que nos está diciendo que nuestro computador está apagado, pero nuestro botón sigue en blanco, nosotros vamos a proceder a presionar el botón para que nos apague la pantalla. Mantenemos presionado nuestro botón, la pantalla nos va a decir desea apagar su monitor, le damos a aceptar y la pantalla inicia en su apagado común y corriente. Importante para verificar que la pantalla está apagada, el botón tiene que permanecer en rojo. Si el botón se queda parpadeando rojo y blanco, o en su defecto para otras versiones rojo y azul, quiere decir que la pantalla está suspendida y que no se ha apagado con éxito. Por ende, tenemos que repetir el proceso.